Hola, estimados estudiantes de décimo grado del Colegio La Asunción. En este pequeño video vamos a conocer un poco sobre los conectores discursivos, prácticamente a reforzar lo que ustedes ya conocen. Los conectores discursivos, también llamados marcadores u operadores del discurso, son palabras o grupo de ellas que funcionan como nexos, que explicitan las relaciones entre la información, lo que permite avanzar de manera lógica en la escritura. A como se comprenderá, estos conectores discursivos establecen una relación, puede ser entre dos oraciones, puede ser entre dos frases, entre dos párrafos o para establecer una totalidad del escrito. Veamos un poco la utilidad de estos. Como explica el doctor en filología José Portolés, la significación del conector proporciona una serie de instrucciones que guían las inferencias que se han de obtener de los dos miembros relacionados. Una palabra importante a destacar aquí son las inferencias. Una inferencia es establecer una conclusión o cerciorarnos de qué se trata la idea. Así, por ejemplo, podemos establecer inferencias de ejemplificaciones, inferencias de inicio de un escrito, de desarrollo, de consecuencia, de causa, de ejemplificación, entre otros. Más adelante los vamos a ver en detalle. Algunas de las características definidas por la Real Academia Española son las siguientes. Como lo explicábamos anteriormente, son palabras o grupos de ellas que explicitan las relaciones lógicas entre oraciones o frases. De esta forma le dan un sentido lógico al proceso de la redacción. También pueden ser adverbios, encima, además, algunas conjunciones y pero, preposiciones sobre a, algunas interjecciones como claro, por fin, o locuciones formadas por distintos tipos de palabras. Cabe señalar que una locución conjuntiva es aquel tipo de conector que está constituido por más de una palabra. Así, por ejemplo, vemos el siguiente, sin embargo y por si fuera poco. Vemos que es un tipo de conector que está constituido por más de una palabra, sin y embargo, por, si, fuera y poco. Otra de las características es que se suele cambiar la entonación y separar por una pausa. Conocemos muy bien que al momento de redactar, si es una locución conjuntiva, antes y después se coloca una coma para indicar que hay una relación o para indicar que hay una pausa entre dos oraciones, dos frases o dos párrafos. Y una de las últimas características que señala la Real Academia Española es que pueden posicionarse en diferentes partes de la oración. Pueden estar al inicio, pueden estar en medio o pueden estar al final. Vamos a verlo con más detalle en este ejemplo. Son 4 usos de relaciones. Una de las primeras relaciones es entre las oraciones. Si nos fijamos en este ejemplo, las abejas deben ser de los insectos más conocidos en el mundo. En particular, se identifican por su zumbido y su distintivo color amarillo con negro. Aquí termina una oración e inicia la siguiente. Sin embargo, hay muchos detalles sobre sus vidas. Aquí tenemos la primera relación y establece un vínculo o una relación más lógica entre las dos oraciones. Asimismo, tenemos otra relación de ideas en una misma oración, situando el mismo ejemplo. Las abejas deben ser de los insectos y esta oración termina hasta color amarillo con negro. Y tenemos el conector discursivo que dice en particular. Igual establece una relación de sentido lógico entre la misma oración. Por otro lado, tenemos las relaciones de párrafos. Si nos fijamos en el mismo ejemplo, las abejas deben ser de los insectos. Este párrafo concluye hasta la pregunta, ¿por qué las abejas han disminuido su población en las últimas décadas? Termina el párrafo e inicia el siguiente y dice, en virtud de lo anterior, se establece una relación porque hay una consecuencia de lo que se va a decir posteriormente con lo que se dijo anterior. Y por último, se establece una relación para establecer un resumen o una síntesis de todo lo que se ha planteado. Algunos de ellos y que generalmente se utilizan en la redacción son en conclusión, finalmente, para concluir, entre otros. Vamos a verlo con más detalle a continuación. Si nos fijamos en este ejemplo, tomé sopa, sin embargo, todavía me duele el estómago. Tomé sopa, por lo tanto, todavía me duele el estómago. A partir del conector discursivo podemos establecer una diferencia de qué quiere decir la oración.
En la primera oración, esto puede implicar que la sopa era saludable para que pudiera mejorar del estómago. Sin embargo, todavía sigue igual. Y en la segunda oración podemos establecer una inferencia de que la sopa le haya causado algún daño. Entonces, tomó sopa, por tanto todavía le duele el estómago. Significa que ha sido peor. Si nos fijamos bien y analizamos las dos oraciones o el uso de los dos conectores en ambas oraciones, tienen un significado muy distinto. Veamos rápidamente las categorías principales que tiene definida la Real Academia Española y que fueron publicadas en el año 2010. Uno de los primeros conectores discursivos son los aditivos y de precisión o particularización. Como su nombre lo indica, esto significa que en un proceso de redacción ellos pueden indicar una suma, una adición o una agregación de palabras, de situaciones, entre otros. Así, por ejemplo, tenemos a decir verdad, además, análogamente, aparte, asimismo, de hecho, encima, en el fondo, en realidad, es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco, sobre todo. Número 2, adversativos y contraargumentativos. Recuerdan que esto nosotros lo trabajamos cuando vimos la clasificación de la oración compuesta, las oraciones coordinadas y una de ellas eran las adversativas. Entonces, estas implicaban una oposición. Así, por ejemplo, ahora bien, al contrario, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso sí, no obstante, por el contrario, sin embargo, todo lo contrario. Los concesivos. Un conector concesivo indica que una acción se realice a pesar de que haya una situación adversa. Así, por ejemplo, así y todo, aún así, con todo, de cualquier manera, de todas formas, todas maneras, de todos modos, en cualquier caso. Yo puedo decir, a pesar de que estaba lloviendo, hice la tarea. Es decir, se realizó una acción a pesar de que una situación no estaba bien. El número 4, los consecutivos e hilativos, como su nombre lo indica, implica una consecuencia de un acto. Así pues, consiguientemente, de este modo o de ese modo, en consecuencia, entonces, por consiguiente, por ende, por lo tanto, por tanto y pues. Hay un efecto de una acción, hay un efecto a partir de una causa. Número 5, tenemos los reformuladores. Los reformuladores, esto significa que podemos ampliar una información o que podemos dejarla más explícita para que un dato sea aclarado. Y así tenemos los siguientes, dicho con otras palabras, dicho en otros términos, dicho de otra forma, dicho de otra manera, de otro modo, más claramente, más llenamente, hablando en plata. Son conectores que nos va a permitir aclarar un dato. De igual forma podemos utilizar los conectores discursivos explicativos. Esto es para aclarar un dato, alguna situación o algo que nosotros estemos exponiendo durante el proceso de redacción. Los más conocidos son a saber, es decir, esto es, o sea, entre otros. Tenemos los ejemplificativos. Si planteamos alguna situación, siempre tenemos que hacer uso de ellos para indicar que eso está en correspondencia con alguna situación teórica que estamos exponiendo en el proceso de la redacción. Así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo y verbigracia, son los más usuales. Así como también tenemos los recapitulativos, que es la clasificación número 8. Estos recapitulativos nos indica que nosotros podemos establecer una síntesis o un resumen de una totalidad o de un escrito que nosotros hayamos redactado. Entonces, esto nos va a establecer una finalidad, un resumen, una síntesis de todo lo que nosotros hemos escrito. Así, por ejemplo, a fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en definitiva, entre otros. También tenemos los rectificativos, que si por ejemplo hay algo que nosotros hemos dicho, pero si nos fijamos quizás lo que hayamos escrito puede dar a entender otra situación o puede implicar una doble significación o puede ser una
figuración, entonces para eso existen los rectificativos. Podemos rectificar un dato no entendido. Así, por ejemplo, más bien, mejor dicho, por mejor decir, entre otros. El número 10 tenemos los de ordenación y estos prácticamente son los que podemos utilizar al momento de organizar las ideas o los avances científicos de la crónica periodística. Así tenemos los siguientes. A continuación, antes de, antes que, antes de nada, antes de una parte, antes de otra parte, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, etcétera. Finalmente, para empezar, para terminar, primeramente. Son de los más prácticos en la ordenación. Así también tenemos los de digregación, que esto lo podemos utilizar para decir un fin, un objetivo, un propósito. Así tenemos los siguientes. A propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto. De apoyo argumentativo. Esta es la última clasificación reconocida por la RAE, que en oposición a los contraargumentativos, estos están para apoyar alguna situación que nosotros estamos escribiendo en teoría y podemos citarlos con un ejemplo o con alguna situación vivencial. Así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien. Bien, ha sido un gusto de mi parte. Espero que estos conectores sean de mucho provecho, no solamente para la redacción de la crónica periodística, sino que sea de un apoyo para otros tipos de redacción que ustedes realicen en su proceso académico. Muchas gracias.